abundan en Cuba, fuera de la capital, templos católicos que se igualen en proporciones y majestuosidad a la camagüeyana Iglesia de la Merced. La vetustez de su estructura, lo elevado de su campanario, la belleza de su altar, así como los tesoros que guarda, la convierten, para fortuna de los principeños, en una verdadera joya del patrimonio insular. La Merced, como habitualmente le llamamos los lugareños, se ubica en el centro mismo de la urbe agramontina. Estilísticamente se inscribe en lo que los especialistas denominan barroco cubano y posee una historia interesantísima de la que hoy haremos memoria en memorias para continuar la serie de programas acerca de las iglesias camagüeyanas. Esa inscripción sobre la puerta principal de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced disipa cualquier duda en cuanto al año de fundación de la misma y del convento anexo, tal cual los conocemos hoy. A la vez, permite precisar que el templo supera ya los 2 siglos y medio de existencia, lo cual lo ubica entre los más antiguos de la urbe, donde se conserva en muy buen estado, pese a su prolongada edad. En el siglo XVIII, en 1762, Fray Manuel Agüero ha donado una importante suma de dinero en monedas de plata para la construcción del Santo Sepulcro. La leyenda gira alrededor de la entrega del exvoto tan grande que hace este hombre para incorporarse a la orden de los mercedarios. Dice que tenía 2 hijos, uno de sangre y otro de crianza, que tienen una disputa entre ellos en la capital del país por una mujer. O sea, una historia de amor que termina en la muerte del hijo carnal de este hombre. Dicen que perdona al hijo de crianza y que le pide que se aleje. Y con ese dinero entra al convento de la Merced para llevar una vida, digamos, de abstinencia y de oración. Y nos deja esta leyenda, esa historia, como legado, esa magnífica pieza barroca que es el Santo Sepulcro y que hace la procesión en Camagüey los Viernes Santos.
esta segunda mitad del siglo XVIII comienza la procesión del Santo Sepulcro, que ocupaba las calles de La Mayor y Candelaria, o sea, hoy en día Cisneros e Independencia. La procesión se extendió durante todo el siglo XIX y parte del XX, hasta el año 1961, con la confrontación Estado e Iglesia que abolió las procesiones. Esta se recuperó en 1998, después de la visita de Juan Pablo II. O sea, el Viernes Santo comenzó la procesión nuevamente, trayendo el mismo impacto prácticamente que había tenido antes en la ciudad, con una historia de devoción a esta imagen, y hasta hoy se mantiene con gran impacto dentro de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. A fines de junio de 1831 comenzó a funcionar en el convento de la Merced, dentro del salón conocido como Camarín de la Virgen, la primera biblioteca pública de la ciudad de Camagüey. Esta institución, creada a instancias de don Manuel Monteverde y Bello, poseía una amplísima colección que podía ser consultada de forma gratuita, por lo cual marcó un hito en el devenir de la urbe principeña. En la década de los 80, o sea, a principios, en 1980, está cerrado el convento por problemas estructurales muy importantes, pero se funda en 1981 un museo religioso en la cripta funeraria. Esta iglesia, como todas en la villa, tenían su cripta funeraria, y ahí hay un pequeño museo donde los turistas y los visitantes pueden ver exponentes de la religiosidad camagüeyana, objetos importantes de esta iglesia y de otros, además de los enterramientos de importancia que hay. La instauración del convento de la Merced como casa diocesana en el año 1990 fue, sin dudas, uno de los acontecimientos más importantes acaecidos aquí en las postrimerías del siglo XX. A partir de ese momento fungió como rector de la naciente institución el sacerdote José Sarduy. 4 años más tarde, el padre Wilfredo Pino lo sucedió en el cargo. En el caso del templo había 3 elementos con distintos niveles de deterioro. Lo que sería la nave central del templo, el presbiterio y toda la parte del coro. La parte central, que fue donde las primeras grietas que aparecieron, que la iglesia pidió al Estado que los ayudara a enfrentar este problema, el gobierno, en aquel momento poder local, apuntaló el templo, pero por problemas de necesidad en los carnavales hubo uno de los arcos que no se apuntaló. Esto nos dio a nosotros la posibilidad de realizar un estudio detallado de lo que estaba pasando. Y el gran problema de este templo fue que él, en su construcción, son 3 arcos. En la unión de los arcos extremos con el arco central, tiene prácticamente 4 metros de relleno. A la soldadura, que es el elemento exterior, perder su impermeabilidad, permitió que entrara el agua, produciendo las cargas gigantescas en el lugar que un arco no debe recibir carga, que es en el apoyo. Esto nos permitió a nosotros evaluar qué cosa había que hacer, y empezamos la reparación por el elemento más fácil, que era la nave central. La nave central se le colocaron tensores en los 3 arcos, o sea, los 3 arcos permitieron los tensores, y después se reparó toda aquella cubierta que hubo que cada una de esas racillas volverle a cambiar su junta para lograr que ya no entrara más agua. Y el tiempo fue sacando la humedad que tenía la nave central. El presbiterio de coro no era la misma situación. Ahí sí las cargas habían generado deterioros reales en los arcos, que inclusive la mano cabía en las grietas que tenía. Las dimensiones están un poco fuera de lo que uno pudiera pensar normal. O sea, aquí las paredes exteriores tienen un ancho de 2.30 metros.
Los arcos tienen 2 metros en la base y 3 metros de alto. O sea que estamos hablando millones de ladrillos que tiene esta construcción. Esto generó que todos estos pesos generaran grietas y nosotros la solución fue crear, tanto en el presbiterio como en el coro, arcos de hormigón armado que tenían pequeña dimensión, pero eran capaces de reforzar y prácticamente convertir los actuales arcos que funcionaran como una pared apoyada en estos arcos. En el caso de la cúpula, que también tenía muchas grietas, lo que se le hizo fue una viga perimetral que permitió rigidizar ese elemento y ya poder funcionar adecuadamente el templo. Esas fueron las 3 etapas en que se hizo, o sea, primero se trabajó en la nave central, después en el presbiterio y al final en el caso del coro. El arco central del coro hubo que hacerle un arreglo ingenieril para evitar que tuviera el tensor, o sea, había que colocarle un sensor por su grieta, pero bueno, hicimos un artificio para que en el momento que fuera pudiera salir por ahí el Santo Sepulcro en las procesiones que antes existían y ya, gracias a Dios, de nuevo tenemos las procesiones en Camagüey en Semana Santa.